Buenos días, jóvenes. Aló, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Se escucha el audio? Ya, entonces vamos a continuar con nuestra semana 3. Nuestra semana 3 corresponde a orden de información y perímetros, ¿no? Perímetros de regiones. Bueno, entonces empezamos. Bueno, empecemos entonces con nuestra tercera semana. Y como les decía, orden de información y perímetros, ¿no? Vamos a ver estas dos partes, ¿no? Pero antes de entrar a los ejercicios, vamos a hacer una pequeña teoría, corta, pero más que ejercicios o ejemplos. eh, pero veamos primero, ¿qué es orden de información, no? Su mismo nombre dice es informaciones que nos van a dar en forma no necesariamente que estén ordenadas. Lo que nosotros debemos hacer es primero darle una lectura al problema, ordenar esa información, juntarlos adecuadamente y deducir, ¿no? A lo que nos pidan. Bueno, ahí mismo dice los problemas que se presentan tienen como característica que son datos desordenados, pero en esos datos desordenados hay mucha información. Hay que relacionarlos, ordenarlos, ¿no? Y para resolver, obviamente, podemos hacer uso de gráficos, ¿no? Y hay varias formas de hacer gráficos, ¿no? Por ejemplo, puede ser de que nuestro orden lo podemos ubicar en forma lineal, pero si queremos ubicarlos en forma lineal, puede ser en forma vertical u horizontal, ¿no? Puede ser en línea que coloque mis datos, o podría ser en forma eh, horizontal o de repente vertical podría serlo, ¿no? Pero también hay problemas de que tienen en forma circular, ¿no? Y ya vamos a ver esos casos. Y de acuerdo a lo que, de la forma como ordenemos, vamos a deducir a la pregunta del problema, ¿no? Por ejemplo, un caso de lineal, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería un problema y yo quiero hacerlo en forma lineal? Eh, por ejemplo, nos dice, ¿no? Alejandro nació 3 años después que Juan, pero 5 años antes que Mario. César es 2 años menor que Alejandro. Pedro nació 3 años después que Alejandro. Entonces, la afirmación correcta es, y me dan aquí cuatro alternativas, ¿no? Bueno, acá con respecto está haciendo comparación de edades. ¿Quién es mayor, quién es menor? Entonces, eso yo podría colocar en una línea, ¿no? En una línea podríamos ubicar a los personajes, ¿no? Se podría colocar aquí en una línea y coloco ahí los nombres, ¿no? Voy ubicando los nombres. Entonces ahí estamos utilizando el método lineal. Bueno, en este caso una línea horizontal, porque alguien podría hacerlo en forma vertical. También no hay ningún problema, ¿no? Ya eso el alumno elige qué forma
elige para ordenar los datos. Pero bueno, vamos a ver, nosotros lo vamos a hacer en forma lineal, pero horizontal. Del dato que nos dice que Alejandro nació 3 años después de Juan. Entonces, si Alejandro nació después de Juan, significa pues que Juan es mayor, ¿no? Juan es mayor que Alejandro. Entonces, eso podemos colocar, ahí está. Ubico a Alejandro y ahí está. Entonces, Juan, puedo decir que es mayor que Alejandro. ¿Y cuánto? ¿Cuánto mayor? 3 años, ¿no? Como les decía, ahí estoy colocando, bueno, simplemente utilizando este símbolo. Pero pude haber hecho también de esta forma, ¿no? Coloco aquí a Juan y aquí coloco a Alejandro. También pude haber hecho eso e indicar que aquí hay 3 años. 3 años. También puedo hacer eso, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Ordena las ideas, mejor dicho, ¿no? Entonces, pero el siguiente dato dice, Alejandro nació 3 años después que Juan, ahí está. Alejandro es menor que Juan, 3 años, o Juan es mayor que Alejandro. El siguiente dato dice, pero 5 años antes que Mario. Entonces, 5 años antes que Mario, eso nos indica que Alejandro debe ser mayor que Mario. ¿Y cuánto? 5 años. Eso también ubicamos. Ahí está. Alejandro mayor que Mario. ¿Cuán mayor? 5 años. Entonces, hasta ahí ya tenemos a estos 3 personajes que lo estoy colocando en una línea horizontal. Nuestro siguiente dato dice, César es 2 años menor que Alejandro. Bueno, eso también puedo ubicarlo. César es menor 2 años, ahí está. César es 2 años menor, entonces César menor en 2 años que Alejandro. Entonces ahí tenemos nuestros dos datos ubicados en línea. Claro, lo ideal al final es tratar de colocar esto en uno solo, para poder comparar, ¿no? Siguiente dato, Pedro nació 3 años después que Alejandro. Entonces, esto tenía que colocar que Pedro nació 3 años después que Alejandro, o sea, Pedro es menor que Alejandro. Ahí está Pedro, menor en 3 años, ¿no? Pedro menor que Alejandro en 3 años. Tenemos entonces 3 líneas aquí. Hemos dicho, lo ideal es que sea uno solo. Bueno, podemos juntarlo, pues. Todo eso nosotros, esos 3 datos que tenemos, podemos colocarle en una sola línea. Y bueno, primero ubico a Juan. Juan, 3 años mayor que Alejandro. ¿Ya? Entonces, ahí está. El primer dato ya tenemos aquí. Nuestro primer dato, aquí está. Luego, nos dice Alejandro mayor en 2 años que César y mayor en 3 años que Pedro. Bueno, este dato estaría mejor, más cerca. Entonces ubicamos, ahí está, Alejandro 2 años mayor que César. Ya estamos utilizando este dato. Bueno, lo marcamos. Este dato ya está. Luego, ubicamos a Alejandro Pedro, 3 años. Bueno, si Alejandro Pedro es 3 años, aquí tengo 2 años, faltaría un año más, lo agrego por acá, ¿no? Y ahí está. Entonces ya tengo ubicado a Alejandro Pedro, 3 años en total, pero entre César y Pedro debe haber un año. Entonces ya hemos ubicado nuestro dato de Pedro Alejandro. Finalmente faltaría pues este último dato, ¿no? Mario con Mario Alejandro, son 5 años. Si acá tengo Alejandro, 5 años debe ir hacia atrás. Bueno, entonces, pero sabemos que aquí ya tenemos 3 años, sería 2 años lo que queda. Aquí ubicamos 2 años entre Pedro y Mario. Y bueno, como decíamos, tenemos ya ubicado a los 5 personajes en una sola línea horizontal, ¿no?
Y acá sí, lo bueno que yo puedo comparar a los 5. Y bueno, ahora nos dice qué afirmación es correcta. Cuando nos dicen Mario es menor que César. Bueno, Mario es menor que César, cierto, sí, menor. E incluso sé cuánto, ¿no? Sé que es 3 años. Segundo caso, Mario es mayor que Pedro. Mario es mayor que Pedro, no, eso sí es falso, porque es menor. Tercer caso, Pedro es menor que todos. Pedro menor que todos, no, porque Pedro es mayor que Mario. Y el caso de Mario es el menor de todos. Ah, no, Mario no es el menor de todos. No, todo lo contrario, Mario es el menor de todos. Entonces quiere decir que la única que encaja es el caso A. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo utilizar eh, el método lineal para ordenar toda nuestra información y deducir a lo que nos piden, pues, ¿no? Recuerde que puede ser, en este caso estamos haciendo horizontal, pero pudimos haber hecho también vertical, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Quedó claro todo? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, correcto. Entonces, veamos siguiente caso, ¿no? El caso circular, ¿no? ¿Cómo utilizar el caso circular? Bueno, el mismo dato, en el mismo problema nos van a indicar eso, ¿no? El mismo problema ya nos va a dar a entender de que tiene que ver algo en forma circular. Por ejemplo, dice, una profesora debe ordenar a 6 alumnos, Alberto, Berta, Cecilia, Dylan, Elsa y Félix. Ahí están 6 personajes. Entonces, estas 6 personas, ¿no? Ahí están los 6 personajes. Debemos colocar, dice, o debemos ubicar a estas personas alrededor de una mesa circular. Ahí ya, esto que nos dice mesa circular ya nos da la idea de que algo tiene que ver con el método circular, pues. Entonces, bueno, simétricamente distribuidos, ella sabe que si dos varones se sientan juntos, se pelean, por lo que no deben estar juntos. Además, Berta estará junto y a la derecha de Alberto. Cecilia estará frente a Alberto. Félix y Elsa se sentarán juntos. ¿Frente a quién se sentará Dylan? Bueno, ya hemos dicho, el mismo problema nos dice que debemos hacerlo en forma circular. Bueno, ahí está. Gráfico, pues este, la mesa circular, aquí está. Entonces, el dato que nos dice, dos varones, si dos varones se sientan juntos, se pelean. O sea, quiere decir no puede haber dos varones juntos. Pero si hacemos un conteo de nuestros datos, de los personajes, tenemos a Alberto, varón, Berta, Cecilia, Dylan, varón, Elsa, Félix. O sea, hay 3 varones, ¿no? 3 varones y 3 mujeres. Entonces, dice que dos varones no pueden estar juntos. Entonces, lo que puedo hacer es, pues, en esa mesa circular, ubico, ahí están los 3 varones, ¿no? Eso que sean los varones. Ahí está. Estamos resaltando. Entonces, estos 3 varones no pueden estar juntos. Entonces, las 3 mujeres que quedan, no queda otra que deben estar entre ellos. Entonces, decimos, ahí está. Estos de acá va a ser ubicación para las mujeres. Entonces, de esa forma ya no puede haber dos varones juntos. Bueno, aprovechemos nuestro dato que dice, Berta estará junto y a la derecha de Alberto. Entonces, cuando en un problema circular, ya, en un problema circular, cuando te hablen derecha o izquierda, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? De Juan, de Alberto, de acuerdo al personaje que hay en el problema,
Entonces, lo recomendable para ver esto de derecha a izquierda es que uno se ponga en el lugar del personaje. Y cuando tú te ubicas en el lugar del personaje, o sea, te vas a ubicar en la mesa circular, tú te ubicas, entonces ahí va a ser una manera fácil para saber cuál es derecha, cuál es izquierda. Por ejemplo, para este punto rojo que estoy señalando, si yo quiero saber cuál es derecha, para este punto, cuando tú te pones en el lugar de este personaje, tu derecha pues ha de ser, la derecha ha de ser esto. Y este sería, bueno, ponemos ahí derecha. Y este sería la izquierda. Pues. Por eso que cuando nosotros hablamos de derecha a izquierda, en un problema circular, lo recomendable es que tú te ubiques en el lugar del personaje, ¿no? Por ejemplo, si me quiero ubicar en esta parte y quiero saber cuál es derecha, te sientas en este lugar, te pones en este lugar y dices la derecha ha de ser esta. Eso viene a ser derecha de este personaje, obviamente. Si esa es derecha, esto viene a ser izquierda. O sea, hay que ponerse en el lugar del personaje. Entonces, esa es la recomendación, ¿no? La recomendación cuando tenemos problemas circulares. Bueno, entonces justo acá nos decía en el problema que Berta estará junto quiere decir lo más pegado posible, y a la derecha de Alberto. Bueno, yo tendría que ubicar a Alberto en cualquiera de estos tres. Ubico a Alberto y ya hemos dicho, nos ponemos en el lugar de Alberto y buscamos su derecha. Y Berta va a estar a la derecha y junto, dice, ¿no? Bueno, se me ocurre, pues tú puedes ubicar en cualquiera de los tres, hemos dicho Alberto, se me ocurre ubicarlo aquí, Alberto. Si yo ubico aquí a Alberto y me pongo en el lugar del personaje, quiero saber cuál es la derecha de Alberto, obviamente ha de ser esta parte. Esto viene a ser su derecha. Entonces, a la derecha y junto a él está Berta. Aquí debe estar Berta, entonces. Ya está. Ya ubiqué a los dos con este dato I. Ya tenemos ubicado a los dos personajes. Siguiente dato nos dice, Cecilia estará frente a Alberto. Ah, bueno, frente quiere decir pues por el diámetro, ¿no? Diámetro. Acá está el centro de la mesa circular, el diámetro. Frente. Entonces, en esta parte debe estar Cecilia. Entonces ya tenemos ubicado a Berta, Alberto y Cecilia. Félix y Elsa se sentarán juntos. Ah, si Félix y Elsa, un varón, una mujer, se sentarán juntos, entonces tengo que buscar dos sitios de lo que ya tengo, dos lugares para que estén juntos. Y la única manera para que estén juntos solamente es estos dos. No me queda otra. Entonces, este es para un varón, para una mujer. O sea, aquí debe estar Félix y aquí debe estar Elsa. No hay otra. Entonces, ahí ubicamos a esos dos personajes. Bueno, y ya por descarte, lo único que me queda, si acá tengo a los 5 personajes, acá, ¿qué me quedaría? Solamente me estaría faltando ubicar a Dylan. O sea, quiere decir, Dylan se encuentra en esta parte. Bueno, ya tenemos ubicado a todos los personajes. Ahora sí podemos indicar quién se sienta frente a Dylan. Obviamente quedaría Elsa. Respuesta sería Elsa, ¿no? Listo, entonces. A ver cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, perfecto, entonces. Entonces continuemos, veamos más casos, ¿no? Ya para ir a los problemas de la guía que tenemos. Ahora veamos, cuando veamos casos de perímetros, ¿no? Perímetros de regiones.
primero hay que entender qué cosa es un perímetro, pues, ¿no? Bueno, perímetro que viene a ser, el perímetro viene a ser el contorno de una superficie o una figura, pues, ¿no? Y ese contorno lo que tenemos que hacer, medirlo, ¿no? Medir ese contorno. Ejemplo 1, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un terreno de esta forma, o sea, una forma cuadrada, su perímetro sería la medida de todo el contorno, pues. Entonces sumamos todo esto, nos va a dar obviamente 16, ¿no? Al sumar sería 16. Eso sería el perímetro de todo este terreno. Claro, el terreno sería pues el terreno sería todo esto, pues, ¿no? Todo esto. Hay que sombrear todo esto, el terreno. Entonces el contorno de todo ese terreno es justamente el perímetro, ¿no? Bueno, hay que sombrear todo el terreno, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque podría darse el caso, ¿ya? Podría darse el caso de que de repente tenemos algo así como un cuadro, ¿no? Tenemos como un cuadro y donde hay aquí un ancho y esto podría ser como por ejemplo una piscina, digamos, ¿no? Aquí está el agua, esta parte del agua, donde ve el agua de la piscina y esto es pues la parte donde la persona puede caminar, ¿no? La zona, digamos, que tiene antideslizante, ¿no? Porque la idea es que acá la persona camine y no resbale, obviamente. Entonces, queremos el perímetro de todo este contorno. Entonces, si nos piden el perímetro de todo este contorno, perímetro es el borde externo, hay un borde externo y hay un borde interno. Entonces hay que tener cuidado entonces en un problema. Cuando nos hablan de perímetro de quién, ¿no? Aquí en este caso es de todo el terreno, digamos, pero en este caso perímetro es el de la zona antideslizante estamos suponiendo que esta es una piscina, pues, ¿no? Entonces, si tú quieres el perímetro de la zona donde es antideslizante, entonces sería pues sumar todo este borde 4, 4, 4 y sumar 3, 3, 3, 3. Entonces, acá estamos hablando de que el ancho más o menos vale pues 1, ¿no? ¿no? Si sumamos aquí, a ver, aquí es... no, si este es 4 y este es 3, en total esto sumado sería pues 1, o sea, 0 puntos medio metro, ¿no? Medio metro es el ancho. Entonces justamente queremos el perímetro de todo este borde, ¿no? O de esta zona que tiene antideslizante. Entonces cambia, el panorama ya cambia, no es lo mismo. Entonces sería el perímetro, todo el borde exterior y el borde interior. Sumado 16 más 12 y eso te da 28. Vemos que el perímetro ha cambiado, no es lo mismo. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando en un problema nos dicen perímetro, pero tienes que ver perímetro de quién. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Hay que ver perímetro de quién nos está pidiendo el problema. Otro caso podría ser cuando nos dicen, un ejemplo, nos dice, don Claudio tiene un terreno que está formado por 6 parcelas cuadradas e idénticas como muestra la figura. Bueno, si observamos aquí tenemos un cuadrado, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro, es un terreno medio extraño, ¿no? Bueno, debe ser por X motivos que sea así el terreno. Ahora, él desea dividir y repartir en parcelas idénticas a sus 8 hijos. O sea, quiere repartir no solamente en partes iguales, sino que los pequeños terrenos que va a repartir a sus 8 hijos, todos deben ser idénticos. Determine el perímetro de una de dichas parcelas. Bueno, todo este terreno, ¿no? que tiene esta forma, hay que repartirlo entre 8 hijos. Y además esas pequeñas parcelas, todas deben ser idénticas. O también se dice congruentes, ¿no? Idénticas o congruentes.
y queremos el perímetro de esa pequeña parcela. A ver, ¿cómo haríamos? Bueno, vemos que aquí tenemos 6 pequeñas parcelas, pero son 8. Claro, si hubiese sido, en vez de 8, hubiese sido 6 hijos, bueno, ahí sí inmediatamente, cada hijo se lleva una parcela, pues ya está, y se acabó. Pero son 8 hijos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es aquí tratar de dividir cada terreno, ¿no? Cada pequeño cuadrado que tengo aquí, dividirlo en partes más pequeñas. Pero a la vez, supongamos que acá, esto yo lo divido en dos, supongamos, ¿no? Que dividimos en dos. Si yo divido en dos, acá saldría 2, aquí también 2, o sea, en total tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea, tendría 12 pequeñas parcelas. Pero eso lo tengo que dividir en 8, no me va a salir exacto. Entonces la idea es, no me conviene dividir cada pequeño terreno en dos, o sea, no me conviene hacer eso, ¿no? Porque no, igual la división no me va a salir exacta. La idea es que al dividir cada terreno, la idea es que el resultado que me salga acá o la cantidad que sea divisible con 8. Entonces, ¿de qué manera me conviene eso? Entonces, justamente ahí viene en cuánto dividir cada pequeño cuadrado, en cuánto me conviene, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los cuadraditos de 18 centímetros de lado, ¿cierto? Porque si todo vale 36, cada uno vale 18. Lo mismo para acá, 18, 18, 18. En 4 cuadrados. O sea, quiere decir que lo que vamos a hacer es, lo vamos a dividir, pero en 4 partes. Así me conviene. Porque si hago eso, a cada cuadradito, hago eso, en total vamos a obtener 24 cuadraditos pequeños. Lo vamos a dividir entre 8 personas y ahí sí me sale exacto, pues, ¿no? De eso es la que me conviene. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Intentar si me conviene dividirlo en 2, intentar si me conviene dividirlo de repente en 3, en 4, y eso ya vamos a tratar de ver qué cosa nos conviene, pues. En este caso, dividiendo en 4 partes cada cuadradito, vemos que sí va a salir una división exacta, o sea, me sale 3. Eso quiere decir que a cada hijo le va a corresponder 3 cuadraditos, o sea, de los 4 que hay, le vas a dar 3. Eso nos conviene. Bueno, ahí está. Estamos dividiendo a todos los cuadraditos en 4 partes y quedaría, nuestra figura quedaría de esta forma, pues. Ya dividido cada cuadradito en 4. Y hemos dicho que a cada hijo le va a corresponder 3, ¿no? ¿No? Tenemos 24 cuadraditos, lo dividimos entre 8 y hemos dicho quedaría 3 para cada hijo. Ahí está. Y eso sería para un hijo. Ahora, lo que hay que ver es que justamente a cada hijo le debe corresponder 3 y debe encajar todo, ¿no? La idea es que encaje, ¿no? En forma de L. Recuerda que a los hijos le debe corresponder el terreno, debe ser congruente para todos, o el terreno debe ser igual, o sea, en forma de L. Para todos debe ser en forma de L. Porque de repente ya hemos encontrado que a cada hijo le corresponde 3 y resulta que los pequeños terrenos no todos son en forma de L, de repente, ¿no? Y obviamente vamos a ver acá, mira, acá está en forma de L, otra en forma de L, en forma de L, en forma de L, L. Y efectivamente vemos que todos los terrenos, sí, efectivamente que le corresponde a cada hijo, tienen forma de L y está formado por 3 cuadraditos. Sí encaja entonces. Quiere decir que todo lo que hemos hecho está muy bien. Por tanto, ahora lo que nos pide es el perímetro de dichas parcelas. Entonces, veamos esta figura. Este pequeño cuadro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 lados, ¿no? Ahora lo que tengo que saber es cuánto vale cada pequeño lado. Si hemos dicho que si acá era 36, cada uno era 18. 18 dividido en 2, quiere decir que esta parte vale 9. Entonces, 9
y multiplicamos por ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 por 8, y eso justamente será el perímetro. Ahí está el perímetro de la parcela pequeña que le toca a cada hijo, debe ser de 72 metros. Ese es el perímetro del terreno que le corresponde a cada hijo, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien hasta ahí? ¿Quedó claro esto de perímetros? Sí, perfecto. Entonces, ahora sí veamos pues veamos ya problemas, ¿no? Problemas de, de la guía, ¿no? A ver, ejercicios de la guía, semana 3, ¿no? A ver, ejercicio número 1, ¿qué nos dice? 6 amigas, ¿ya? 6 amigas, Ana, Benita, Carla, Dora, Emma y Fabiola, compitieron en una carrera ciclística. El orden en que cruzaron la meta cumple las siguientes condiciones. Ana no llegó segunda ni última. Benita llegó quinta y Fabiola llegó tercera. Carla cruzó la meta antes que Dora y Emma. No hubo empates. Carla no ganó la competencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es imposible, dice acá, que pueda ocurrir? Bueno, estamos hablando de 6 personas, Ana, Benita, Carla, Dora, Emma, Fabiola, y además nos dice que no hubo empates. Entonces, si son 6 personas, no hubo empates, eso quiere decir de que debe haber 6 posiciones o 6 lugares de cada personaje. Entonces, lo que podemos hacer es, ¿no? Ahí está, primero, para no escribir todas las palabras, simplemente designamos Ana con A, Benita con B y así, ¿no? A cada personaje lo identificamos con una letra, para que sea más corto. Son 6 amigas. No hubo empate, como decíamos, entonces tiene que haber 6 lugares distintos. Entonces, eso dibujamos con 6 sitios en blanco, que va a representar las posiciones o los lugares que llegaron cada una. Ahí está. Entonces, aquí vamos a ubicar, ahí están los 6 lugares, donde debe encajar cada personaje, ¿no? Cada uno de ellos debe encajar en estos 6. Bueno, decimos eso que sea para el primer puesto, segundo puesto, tercero, cuarto, quinto y sexto. Eso es lo primero que hacemos. Bueno, estamos haciendo de una forma lineal e incluso estamos haciendo en forma horizontal, ¿no? A alguien de repente se le ocurre, profe, yo quiero hacerlo en forma vertical. No hay problema. Igual, la cosa es que ubiques y, y que tus datos encajen, ¿no? Bueno, veamos el dato. Acá, de los datos que tenemos, tú tienes que buscar cuál es el que te conviene, cuál es el dato más preciso, ¿no? Entonces, si hemos dado lectura a estos 4, el dato que es más preciso es donde dice Benita llegó quinto. Entonces, si Benita llegó quinta, ese es un dato preciso. Entonces, quinto lugar es aquí. Entonces, aquí puedo ubicar a Benita. Y no solamente eso, sino también nos dice que Fabiola llegó tercera. A tercer lugar está aquí. O sea, quiere decir que este dato es uno de los datos precisos que yo puedo ubicar. Quinto lugar Benita y tercer lugar Fabiola. Entonces, ubiquemos. Ahí está Benita y ahí está Fabiola. Ahora, ¿cuál es el siguiente dato que me conviene, no? Ahora nos dice, Carla cruzó la meta
antes que Dora y Emma. O sea, quiere decir que Carla ganó a Dora y Emma. Entonces, si Carla cruzó la meta antes que Dora y Emma, o sea, Carla les ganó a Dora y Emma, pero acá yo no tengo a Dora y Emma todavía. Pero obviamente aquí está descartada Carla, pues. Porque si Carla ubicamos en sexto lugar, Carla no ganó a nadie. Pues Carla no puede ir en esta parte. Aquí tampoco, porque Carla habría ganado a Benita y uno más, pero acá dice que tiene que haber ganado a Dora y Emma. Entonces, si ubico acá a Carla, ya no podría ubicar a Dora Emma. Aquí podría ser cierto, aquí sí. Si ubico aquí en esta parte a Carla, ahí sí, ganó a quién, a Dora y Emma. Efectivamente hay lugares para Dora y Emma. O sea, Carla podría, no estoy diciendo que es, podría. Y aquí también podría ser Carla, o sea, en 1 o 2 podría ser Carla. No hay más. Pero justamente hay un dato que dice Carla no ganó la competencia. Si colocas aquí a Carla, Carla primero ganó la competencia. Entonces aquí contradice esta parte. Por lo tanto, Carla no debe ir primero. Entonces, si solamente quedaban estos dos lugares y no puede ser primero, quedaría Carla segundo lugar. Entonces ahí ubicamos a Carla. Entonces ya tenemos ubicada a Carla, a Fabiola y a Benita. Y obviamente estos dos lugares está reservado para Dora Emma. Ahí está, Dora Emma colocamos y estas dos personas deben estar ubicados en cuarto sexto. Pero el detalle está que yo no sé dónde va Dora y dónde va Emma. Pero yo sé que estos dos lugares está reservado para estas dos personas. Ahí está la flecha. Por lo tanto, si estos dos lugares están reservados para Dora Emma, falta un personaje y ese personaje sería Ana. Entonces, el único lugar que queda para Ana sería este primer lugar. Pues. Ahí está. Ubicado Ana, entonces. Entonces ya tenemos ubicado a 4 personas, exactamente, ya los tengo ubicados a 4, sino que me faltaría el cuarto y sexto. Claro, el detalle está que yo sé que es Dora Emma, pero no sé exactamente dónde va cada uno. Entonces eso quiere decir que tengo 2 posibilidades, porque ya no tengo más datos. Y ahí están mis 2 posibilidades, ¿no? Esa es una posibilidad de que acá puede ir Dora y aquí Emma. Ahí está, Dora, Emma. O al revés, ¿no? Emma en esta parte y Dora en esta parte. Ahí está. Entonces tenemos 2 soluciones, podríamos decir. O 2 posibles soluciones. Ahora sí, con estas 2 posibles soluciones que tenemos, lo que nos está pidiendo es cuál de las afirmaciones es imposible que pueda ocurrir. Entonces vamos, primer caso. Dora y Fabiola llegaron antes que Emma. A ver, Dora y Fabiola, aquí está, Dora, Fabiola. Llegaron antes que Emma. Entonces, Dora y Fabiola llegaron antes que Emma, cierto. Sí, llegaron antes, porque Emma llegó después, ¿no? Entonces, el caso así es posible que se dé, porque recuerda que teníamos 2 soluciones, pero aquí es posible. El caso B, Ana y Benita. Ana y Benita, aquí está, Benita, Ana. Llegaron antes que Emma, también. Ana, Benita llegaron antes que Emma, efectivamente. También, entonces, esto es el A y el B es posible. Aquí está en este caso. Caso C. Dora llegó antes que Emma. A ver, Dora llegó antes que Emma, efectivamente. Dora llegó antes que Emma. El caso D. Carla llegó en cuarto lugar. Cuarto lugar. Carla llegó, aquí no. Pero recuerda que teníamos otra solución. Cuarto lugar, Emma. O sea, cuarto lugar puede ser Dora o puede ser Emma. Pero acá me dice Carla. No, esto sí es imposible. El caso de entonces es imposible que suceda. Por tanto, decimos Carla no puede haber llegado en cuarto lugar.
Listo, entonces ya tenemos nuestro ejercicio 1 que lo estamos haciendo en forma lineal, ¿no? Ejercicio 2. Ahí dice, de cada una de las secciones A, B y C participa un profesor y un alumno en una carrera. Se sabe que los profesores llegaron antes que sus respectivos alumnos. El alumno de la sección B llegó antes que el profesor de la sección A. El profesor de la sección C no llegó primero y fue superado por un alumno. El alumno de la sección A llegó en quinto lugar junto y después que su profesor. ¿En qué lugar llegaron el profesor y el alumno de la sección C respectivamente, ¿no? Bueno, acá también nos hablan de lugares, ¿no? Primer lugar, segundo lugar. Bueno, también podemos hacer en forma lineal, ¿no? Son 3 secciones, un profesor y un alumno de cada sección. O sea, estamos hablando de 6 personas. Entonces, parecido al problema anterior. Entonces ubicamos, ahí está. Hay 3 secciones. Tenemos PA, lo vamos a llamar profesor de la sección A. PB, profesor sección B. PC, profesor sección C. AA, alumno sección A. AB, alumno sección B. Y AC, alumno de la sección C. Bueno, así lo voy a identificar para que sea más corto. Nuevamente, son 6 personas, efectivamente, 3 profesores, 3 alumnos. Ya lo estamos identificando acá de qué manera. Entonces dibujamos 6 sitios, pues, ¿no? Ahí está, 6 lugares, ¿no? Ahí están un gráfico con 6 cuadros para ubicar a cada uno. Bueno, ahí tenemos para el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto para ubicar. Entonces, ahora hay que ver de los datos que tenemos, ¿no? Como dice, vamos a utilizar este dato, a ver, donde dice que los profesores llegaron antes que sus respectivos alumnos, ¿no? Profesores llegaron antes que sus respectivos alumnos. O sea, quiere decir que el profesor A de la sección A llegó antes que el alumno A. El profesor de la sección B llegó antes que el alumno B. Y el profesor de la sección C llegó antes que el alumno de la sección C, ¿no? Es porque eso dice, los profesores llegaron antes que sus respectivos alumnos. Entonces quiere decir, en este primer lugar, no podría ser un alumno. ¿Por qué? Porque si acá ubicas a un alumno, se supone que ese alumno, yo no sé de qué sección es, su profesor tendría que estar antes, pero ya no habría. Si estás colocando en el primer lugar a un alumno, su profesor tendría que haber llegado antes y no habría lugar, pues. Por eso que este lugar tiene que estar reservado sí o sí para un profesor. O sea, este primer lugar debe ser un profesor. De la misma forma, en el último lugar, aquí yo no podría colocar un profesor. A un profesor en esta parte, ese profesor debe haber llegado antes que su alumno. O sea, su alumno debe estar, bueno, después debe haber llegado su alumno, pero ya no hay más lugares. Entonces, esto no puede ser para un profesor. Tiene que ser sí o sí para un alumno. O sea, el sexto lugar es un alumno y el primer lugar debe ser un profesor. Todo por este dato, ¿no? Entonces, ahí está. Y esto ya lo hemos identificado, está en la parte de arriba. Como sabemos que cada profesor llegó antes que los alumnos, entonces hemos dicho que este es reservado para un profesor y este es reservado para un alumno. Ahí está. Profesor, claro, pero el detalle está que yo no sé profesor de qué sección. Y lo mismo, este debe ser para un alumno, pero yo no sé qué alumno. Hasta el momento tengo eso, ¿no? Todo con el primer dato.
Ahora veamos el dato que nos dice. El alumno de la sección A llegó en quinto lugar. Este sí es un dato preciso. El alumno de la sección A llegó quinto lugar. Junto. Y después, dice junto. Y después que su profesor. Bueno, de hecho que el alumno de la sección A tiene que llegar después que su profesor. Eso sí ya sabemos de hecho. Pero dice junto, ¿no? O sea que ubicamos al alumno de la sección A, o sea, AA, ya sé dónde ubicarlo, en esta parte. Ahí tiene que estar el alumno. Ahí está. Entonces, alumno de la sección A llegó quinto. Dice junto y después que su profesor. Junto, tiene que estar junto. Recuerda que su profesor siempre llega antes que los alumnos. Aquí debe estar su profesor. Entonces, cuarto lugar, su profesor. ¿No? Esto es junto por el dato. Ya, entonces ya tenemos profesor A, profesor sección A, alumno sección A. Siguiente dato. El profesor de la sección C no llegó primero y fue superado por un alumno. Obviamente, si fue superado por un alumno, no puede ser su alumno, obviamente. ¿Ya? Recuerda que de cada sección el profesor llega antes que su alumno. Acá dice el profesor C fue superado por un alumno. Este alumno no puede ser de la sección C. Debe ser cualquier otra sección. Pero no dice que el profesor de la sección C no llegó primero. ¿Ya? Entonces, si el profesor de la sección C no llegó primero, aquí tengo profesor de A. Aquí tengo un profesor, pero ese no puede ser profesor de la sección C, porque dice no llegó primero el de C. Entonces, si esto no es C, ¿a qué quedaría? Si este es profesor A y esto no puede ser C, pero debe ser un profesor, no queda otra más que sea profesor de la sección B. Este sería profesor de la sección B. Ya está. Entonces, a esto ya tenemos seguro que es profesor de la sección B. Ahora, como sabíamos que el profesor de la sección C no llegó primero, ya entonces el profesor C y además fue superado por un alumno. Entonces, profesor C tiene que ir sí o sí en este lugar, porque acá no podría ir, porque si C, profesor de C, va en este lugar, ya no hay ningún alumno que lo gane. Y acá nos dice que aún hay un alumno que le ha ganado. Entonces, C no puede ir en esta parte, lo único que nos queda es que debe ir en tercer lugar. Así a profesor C hay un alumno que le gana. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué alumno es el que gana a profesor C? Entonces, recuerda que aquí no puede estar, aquí ya está el alumno A, el alumno C no puede estar acá, porque recuerda que en cada sección el profesor gana a su alumno. Entonces, el alumno acá, si yo coloco alumno de la sección C, le ganaría al profesor C. Imposible. Entonces, no me queda otra más que aquí debe ir alumno de la sección B. Y justamente, si aquí coloco el alumno de la sección B, está después de su profesor, correcto. Le gana el alumno B, le gana al profesor C, correcto, eso por dato. Y lo único que me quedaría para esta parte sería el alumno de la sección C. No me quedaría aquí, alumno sección B y alumno sección C. Ahí está. Ya está. Entonces, con eso ya hemos ubicado a los profesores, en qué lugar llegaron, y los alumnos, ¿no? Con las condiciones del problema. Por tanto, ahora sí nos dice en qué lugar llega el profesor y el alumno de la sección C. Entonces, el profesor de la sección C llegó tercero y el alumno de la sección C llegó sexto. Entonces sería tercero, sexto, alternativa A. A ver cómo vamos, ¿estamos bien?
Ya, correcto. Entonces, hasta ahí tenemos ya dos ejercicios que estamos utilizando forma lineal, ¿no? Forma lineal para desarrollar. Ejercicio 3, entonces. 6 amigos, Alan, Beatriz, César, Daniel, Ernesto y Francisco, viven en un edificio de 6 pisos. Bueno, en este caso ya nos están hablando de un edificio, ¿no? Entonces, si nos hablan de un edificio, lo conveniente aquí, como hablamos primer piso, segundo piso, nos conviene hacerlo en forma vertical. Ya no nos conviene hacerlo en forma horizontal, aunque lo podrías hacer también, no hay ningún problema, pero para que no tengamos dudas de repente y sea más accesible o más entendible a la realidad, los edificios son en forma vertical, pues. Entonces, en este caso vamos a utilizar lineal, pero en forma vertical. Entonces nos decía, pues, Alan, Beatriz, César, Daniel, Ernesto y Francisco viven en un edificio de 6 pisos, cada uno en un piso diferente. Se sabe que Alan y Beatriz no viven en pisos adyacentes. Francisco y Daniel viven en pisos adyacentes. Ahora, hay que entender a qué se refiere con pisos adyacentes. A pisos adyacentes significa uno junto al otro, ¿ya? Dos pisos seguidos o consecutivos, podríamos decir, ¿no? A eso se refiere adyacente. Beatriz vive 3 pisos más arriba que Ernesto. César vive en el segundo piso. Entonces, con esta información que tenemos, nos pide en qué piso vive Alan. Entonces, como hemos dicho, hablamos de un edificio. Entonces resulta que nuestro edificio lo vamos a graficar en forma vertical, ¿no? Ahí está. Nuevamente, a nuestros personajes, Alan, Beatriz, César, lo vamos a identificar con las letras A, B, C, D, E, F, ¿no? Para que sea más corto. Son 6 amigos que están en un edificio. Cada uno vive en un piso diferente. Ahí está. Por lo tanto, debe haber 6 pisos, ¿no? Dibujamos un edificio con 6 pisos. Ahí está, nuestro edificio, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pisos. Obviamente vamos a ubicar, los pisos se cuentan de abajo hacia arriba, obviamente, ¿no? Primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ahí está el edificio con 6 pisos. Luego, entonces vamos a buscar el dato más preciso. Uno de los datos precisos, ¿ya? Porque puede haber dos, ¿no? Dos datos, ¿sí? Pero ya buscamos. César vive en el segundo piso. Bueno, segundo piso, aquí. Bueno, y ubicamos a César. Ya está. Ya tenemos a César entonces. Segundo piso. Otro dato. Beatriz vive 3 pisos más arriba que Ernesto. Entonces, si Beatriz vive 3 pisos más arriba que Ernesto, entonces acá tengo que ver las posibilidades para ubicar. Si yo ubico aquí a Ernesto, entonces Beatriz debe estar 3 pisos más arriba. 1, 2, 3. Entonces, eso sería una posibilidad, ¿no? Vamos a colocar aquí. O sea, si yo ubico aquí a Ernesto, entonces 1, 2, 3, aquí estaría Beatriz.
Eso sería, pero una posibilidad. Otra posibilidad, que Ernesto esté en esta parte. Entonces, si Ernesto está en esa parte, contamos 1, 2, 3, aquí estaría Beatriz. Entonces, en realidad tenemos dos posibilidades, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer con esas dos posibilidades es, bueno, puedo hacer dos dibujos, no hay ningún problema. Esa es una posibilidad. Y ahí está la otra, pues ahí están las dos posibilidades. Estoy haciendo mis dos gráficos de las dos posibilidades, cómo puedo ubicar a Ernesto y a Beatriz, ¿no? Este dato, ¿no? A Ernesto y a Beatriz. Ya, entonces, de esas dos posibilidades que tenemos, ahora vamos a otro dato, a utilizar otro dato del problema que nos dice, a ver, nos dice que Francisco y Daniel viven en pisos adyacentes, pisos juntos. Tengo que buscar dos pisos que estén juntos para Francisco y Daniel. Bueno, en este primer caso, dos pisos juntos donde debe estar Francisco y Daniel, y acá no los tengo ubicados, entonces lo único que me queda es estos dos. Este es en el primer caso. En el segundo caso, para Francisco y Daniel, dos pisos juntos serían estos dos. Entonces, ahí ubicamos, decimos Francisco y Daniel, ahí está. Ellos pueden estar en cualquiera de estos dos o en cualquiera de estos dos. Ahora, en este primer caso, si aquí está ubicado Francisco y Daniel, me falta un personaje, que sería Alan. Entonces, Alan iría en el primer piso. En el segundo caso, si aquí está Francisco y Daniel, me faltaría ubicar a Alan. Alan estaría en este lugar. Bueno, entonces, coloquemos eso. Ahí está. Primer caso, ubicamos a Alan. Y en el segundo caso, ubicamos a Alan. Entonces, hasta ahí ya tengo supuestamente mis dos soluciones. Pero hay un dato más que dice, Alan y Beatriz no viven pisos adyacentes. Pero Alan y Beatriz no pueden estar juntos. Pero vemos en este caso, aquí están juntos. Y eso no puede ser, pues. Por lo tanto, quiere decir que este caso queda, simplemente decimos, descartado. Solamente nos quedaríamos con este primer caso. Nuestro primer caso, nada más. Segundo caso ha sido descartado. Por lo tanto, ahora sí ya podemos decir, la pregunta es ¿en qué piso vive Alan? Bueno, Alan pues vive ¿no? Alan vive en este caso en el primer piso. Ejercicio 4. En una mesa circular de 7 sillas, se sientan a dialogar 4 obreros, A, B, C y D, y 3 empleados, X, Y, Z. Se sabe que ningún empleado se sienta junto a otro empleado. B se sienta junto a D, pero Z no se sienta junto a ellos. Determine cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera. Primero, entre D y Z hay por lo menos 2 asientos. Segundo, X se sienta junto a B. Tercero, A se sienta junto a Y. Entonces, de estas tres hay que ver cuál es siempre verdadera, ¿no? Tenemos solo 1, 1 y 2, solo 2, 1 y 3. A ver, veamos. Nos hablan de una mesa circular de 7 sillas, de las cuales son 4 obreros, 3 empleados.
Bueno, ya el mismo texto nos dice mesa circular, entonces acá hacemos pues el método circular, ¿no? El mismo problema nos indica ya que debemos hacer. Entonces ahí está la mesa circular y ahí debemos ubicar a las 7 personas, ¿no? Bueno, primero, tenemos 4 obreros, los identifico con cuadrado de azul y a los empleados lo ubicamos con círculo de color rojo. 3 empleados, 4 obreros. Eso vamos a ubicar en esta mesa circular, ¿no? Y debemos recordar, si en el problema por casualidad nos dicen un dato de derecha a izquierda, hemos dicho que si nos dicen derecha de alguien, entonces lo que debemos hacer es ubicarnos en el personaje. Entonces, nuestro dato nos dice, ningún empleado se sienta junto a otro empleado. O sea, X, Y y Z no pueden estar juntos. Entonces, como tenemos 3, esos 3 yo lo puedo ubicar de esta forma. Pues ahí están 3 empleados de esta forma. Quiere decir que acá tiene que haber un obrero como mínimo, ¿no? Mínimo un obrero, por acá también mínimo un obrero y por acá también mínimo un obrero. Tiene que haber obreros en estas partes, pero recuerda que son 4 obreros. ¿Ya? Uno de ellos, claro, acá habrá uno, 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 o de repente acá dos, uno, uno, o qué sé yo, acá dos, uno, uno, pero tiene que haber en estas partes al menos un obrero. Perdón, está bien, un obrero. Al menos un obrero tiene que haber. Y ahí está. Entonces, obrero, obrero, obrero. Pero falta uno. Ese uno podría ir de repente aquí, o de repente aquí, o de repente ahí. Eso ya nosotros de acuerdo a cómo vamos rellenando, ubicamos al obrero que falta. Pero vamos a nuestro siguiente dato, que nos dice, B se sienta junto a D. ¿Ya? B se sienta junto a D, pero Z no se sienta junto a ellos. Entonces, estamos hablando de B y D, que son B y D son obreros. Y Z estamos hablando que es empleado. O sea, Z no se sienta junto a B y D. Y estos dos personajes están juntos. Entonces, lo que hago es, bueno, como Z es un empleado, ubico a Z. Tú puedes elegir, como tengo 3 lugares, ubica en cualquiera de ellos a Z. Tú lo eliges, eso lo eliges al azar. Entonces, vamos a elegir que aquí esté Z. Pues, ¿ya? Ahí ubico a Z. Y dice que Z no puede estar junto a B y D, donde estos dos sí están juntos. Entonces quiere decir que ni él debe ser ni B ni D. Entonces, si estos dos no son ni B y D, el único lugar que queda para B y D debe ser, no son estos, debe ser por acá. Pero acá solamente tengo a un obrero, pero me falta el otro, entonces lo ubico acá. Recuerda que faltaba ubicar a un obrero. Entonces, esos dos obreros que faltan justamente deben estar juntos y ellos son B y D. Entonces, aquí coloco a B y en el otro a D. Entonces, acá está, para B y D, este lugar. Ahora, el detalle está, pueda que aquí esté B y en el otro D. O al revés, aquí D y aquí B. Claro, yo no sé la ubicación exacta, ¿no? Entonces, una posibilidad sería eso y la otra sería al revés, ¿no? Al revés, cambiamos. Eso sería la otra posibilidad. Ahí está. Z, D y B. Y ya no tengo más información. Con mis dos datos, con estos dos datos, solamente tengo estas dos posibilidades. Y justamente la pregunta era, ¿qué afirmación siempre es verdadera? Dice, ¿no? Con lo que tenemos. A ver, vamos a ver eso. El primero, ¿qué dice? Entre D y Z, a ver, D y Z. Aquí está D y Z. Nos dice que hay por lo menos 2 asientos.
Bueno, hay por lo menos 2 asientos. Efectivamente aquí hay 2. Pero si yo lo veo por acá hay 3. Pero por lo menos, cuando dice por lo menos, como mínimo hay 2. Ah, puede haber 2 o puede haber 3. Ah, pero es en este caso. ¿Y qué pasa si fuese en el otro caso? Entre D y Z, aquí está D y Z, hay por lo menos 2, efectivamente. Aquí hay 2 o en el otro hay 3. Ah, entonces también, ¿no? O sea, quiere decir que esta primera va a ser verdadero siempre, ya sea en el primer caso o en el segundo caso. Eso siempre es verdadero. Siguiente. X se sienta junto a B. Aquí está B. X era un empleado, ¿no? X es un empleado. Ah, si aquí está B, podría ser que aquí esté X, ¿sí? Podría, ¿no? X junto a B, pero X podría estar acá. Entonces, si X está en esta parte, ya no estaría junto. Entonces, pueda que sí, pero pueda que no. Pero acá no dice siempre debe ser verdadero. Entonces, esto yo no puedo asegurar. Lo que puedo decir es, X puede estar junto a B, sí, pero acá dice X se sienta junto a B, no. Por lo tanto, la segunda yo no puedo asegurar. Y tercero dice, A se sienta junto a Y. Entonces, ahora, A es un obrero y Y es un empleado. Entonces, podría ser que Y sea esto de acá, ¿no? Y A podría ser él, pero también el A podría ser esto de acá. Entonces, pueda que sí o pueda que no. En este caso también. Por lo tanto, decir A se sienta junto a Y es pueda que sí, pero también pueda que no, pues dependiendo dónde ubicamos al Y y al A, ¿no? Aquí puede ser, pero si está acá, no puede ser. Entonces, no podemos asegurar entonces la tercera. Por lo tanto, la única que podemos asegurar siempre es la 1 romano, ¿no? Es lo único que puedo asegurar. A ver cómo estamos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O dudas? ¿Todo bien? ¿O alguna duda de repente? Para, si hay dudas, vamos a... La idea es despejar la duda, ¿no? Todo bien, perfecto. Entonces, quiere decir que vamos por buen camino. Bueno, entonces, veamos el siguiente caso, ¿no? A ver qué se nos presenta. A ver, entonces, ejercicio 5, ¿no? Nos dice, se tiene una hoja de papel cuadrada, la cual se dobla 3 veces por las líneas del doblez mostrada. Luego se hace 2 cortes, como muestra la figura. Calcule el perímetro en centímetros del trozo de papel que queda, luego de desplegarlo completamente. Bueno, aquí nos muestra pues nuestra primera hoja cuadrada. Aquí hay un doblez. Y esta es justamente la marca que va a quedar. Cuando tú doblas una hoja, obviamente siempre queda una marca, ¿no? Esta es la línea, la marca, podríamos decir, de cuando efectúas el doblez. Claro que si este es un cuadrado y doblamos, ¿no? Este es como si fuese una bisagra.
va a quedar un rectángulo quedaría, pues. Ese es haber hecho el primer doblez. Luego, lo que vamos a hacer es nuestro rectángulo que tenemos. Acá justo ubicamos su punto medio ahí. Y lo que vamos a hacer es, de este pequeño cuadradito, lo que voy a hacer este cuadrado, doblarlo, o sea, esta parte, colocarlo encima de él. Y lo mismo, esta parte de abajo, doblamos hacia arriba, ¿no? Y también nos va a quedar un pequeño rectángulo, aquí un pequeño rectángulo, que sería esta parte, ¿no? Luego, claro que si vemos las dimensiones de este pequeño cuadrado, todo esto sería 8. Ya vamos a, ¿no? Para ver las dimensiones, esto sería 8. Esto de acá también sería 8, ¿no? La longitud, ¿no? Porque esto es 8. Y eso también es 8, es 8. Entonces aquí estamos tomando su punto medio, quedaría entonces, este sería pues 4 y este sería 4, ¿no? Así serían las dimensiones, ¿no? Bueno, una vez que ya se hizo eso, esas las dobladas, ¿no? De que me quede esta figura, haces un corte, bueno, si todo vale 8, acá sería punto medio. Hacemos un corte, pero dice aquí hay una longitud de 3. Sabemos que toda la longitud hasta este punto era 4, ¿no? De aquí es 4, pero tú haces en el punto que sea 3 de longitud. Haces un corte. Lo mismo por esta parte inferior. Este sería el punto medio, todo vale 8, acá 4. Y aquí tomas un punto que vale 3 y haces otro corte. Esta parte lo desechas, obviamente, ¿no? Esta parte lo quitamos, nos deshacemos de esa parte, ¿no? Esta parte ya lo quitas, esta parte te lo quitas, y una vez hecho eso, lo que vas a hacer es desdoblar, ¿no? O sea, hacer lo contrario, desdoblas y desdoblas para ver, claro, ya no te va a quedar la hoja completa, obviamente. Entonces lo que hay que ver es cómo va a quedar esa hoja de papel, ¿no? Y esa hoja que queda, obviamente, queremos el perímetro, ¿no? De la hoja que queda. Entonces, vamos a ver cómo sería eso, ¿no? Pero incluso nos damos cuenta, si aquí esto vale 3 y esto vale 4, por Pitágoras sé cuánto vale esta longitud. Este que va a cortar esta partecita sé cuánto vale. Sería pues 3, 4, ese es un triángulo notable. Esto sería longitud 5. Lo mismo por acá. Este vale 4, esto vale 3 y esto vale 5. Entonces ya sabemos cuánto es esta longitud del corte. ¿Ya? Eso por si de repente después necesitamos ese valor, hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Ya está. Entonces, esta era nuestra hoja de corte, ¿no? Ya sabemos que esta longitud vale 5. Ahí está. Estamos haciendo los cortes. Ya, entonces ya tenemos. Una vez hechos los cortes, hemos dicho que de esto nos deshacemos. Esto ya no nos sirve. Solamente lo que nos queda nomás. Y nos va a quedar algo así, pues. Este que vale, a ver, vamos a poner sus longitudes para que nos quede claro. Entonces vemos que esto vale 4, esto vale 5, esto vale 5, esto vale 4, este vale 4, 4 y este pedacito vale 1, ¿no? Este pedacito vale 1. Así va quedando nuestras longitudes, ¿no?
Ya está. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Recuerda que el problema nos dice que hay que desdoblar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, si vamos a hacer lo contrario, recuerda que acá viene el doblez, aquí está uno de ellos. Aquí está un doblez y aquí está el otro doblez. Quedó de esta forma. Lo que debemos hacer es al revés, o sea, esto mandarlo hacia abajo, pues. O sea que lo que debemos hacer es esta parte al revés ahora. Y esta parte mandarlo hacia arriba, pues. Como si fuese un libro, abrirlo, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nos dice. Hacia arriba y el otro hacia abajo. Vamos a desdoblar, abrir como si fuese un libro. Y nos quedaría ¿de qué forma? Aquí está. Nos va a quedar de esta forma. Recuerda que esto ha sido el corte, pues, ¿no? Entonces esto queda vacío. Aquí queda vacío por el corte, ¿no? Ahí quedó un vacío. Lo mismo, aquí también fue cortado, ¿no? Este es el parte vacía. Entonces lo mismo, aquí hemos hecho el corte, hemos quitado esa parte, ese vacío quedaría acá, pues. Así estaría quedando entonces. Ahora, es, este último que tenemos, esta parte, es el rectángulo, pero ya con las partes cortadas. Esta parte cortada y por aquí esta parte cortada. Así estaría quedando esta figura, ¿no? Ahora, aún nos falta un doblez, porque recuerda que este es el rectángulo, sino que ya he hecho el corte y he hecho el corte. Ahora, ¿qué hay que hacer? Regresar, ¿no? Desdoblar nuevamente, abrirlo como si fuese un libro para que quede todo nuestro cuadrado. Pero obviamente con los cortes, ¿no? Entonces, hay que abrirlo de esta forma, o sea, abrirlo de esta forma, abrir de esta forma para que quede el rectángulo. Ahí está, abrimos. ¿Y cómo va a quedar? Y observen, ¿no? Esta parte, como vamos a abrir, ¿no? Hacia la izquierda, digamos, vamos a abrir, aquí va a quedar este hueco de acá. En cambio, esto estaba, este es en la parte exterior, ¿no? Al abrir, va a quedar aquí hueco y aquí está esta parte. O sea, este es el corte. Cuando tú regresas y haces el doblez nuevamente, ¿no? Si tú quieres hacer el doblez, ¿no? Si tú haces el doblez, este de acá va a encajar con esta de acá. Y este pequeño triangulito, cuando haces el doblez, se encaja en el otro, ¿no? Por eso queda aquí vacío en la parte exterior. En cambio, esto en la parte interior va a quedar, ¿no? Entonces, nuestra figura, ahora sí, que va a quedar, obviamente, finalmente, la figura que va a quedar es justamente toda esta parte, ¿no? Eso sería nuestra hoja, ¿no? Sino que ya queda media deforme debido a los cortes que hemos hecho, ¿no? Debido a los cortes hechos ya va a quedar de esa forma. Y justamente lo que nos piden es de eso que queda, ¿no? De esa hoja que está quedando, nos está pidiendo el perímetro. Entonces, ¿cuánto vale ese perímetro, no? Bueno, si queremos el perímetro, simplemente hemos dicho el perímetro es sumar todo el borde, ¿no? En este caso tenemos borde exterior, ¿ya? Tenemos nuestro borde exterior que vendría a ser todo esto. Ese sería nuestro borde exterior, ¿ya? Ese es borde exterior. Y también tenemos borde interior. Pues hay que sumar todos los bordes, exterior como interior. Porque recuerden que acá quedó hueco, ¿no? Quedó un hueco en la hoja de papel.
Bueno, entonces simplemente sumamos. Acá sería pues sumar, sería 16. Aquí hay 1, aquí hay 5. Recuerda que ese team vale 5. Aquí hay un pedacito que vale 1. De aquí hasta abajo vale 8, que sumado ya me da 9. Todo esto que vale 16, eso también hasta este punto vale 9, porque recuerda que hasta donde está la línea vale 8. Y esta pequeña longitud valía 1. Eso hemos hecho hace ratos, ¿no? Acá hemos hecho este pedacito vale 1. Entonces este vale 1 con 8 sería 9. Este vale 5, 5 y 1. Ya está, hay que sumar eso. Y en este triángulo, recuerda que hemos hecho esta longitud valía 5, ¿no? Entonces 5, aquí tienen 5, 5. Por lo tanto, todo esto vale 5 cada lado. Bueno, lo que hay que hacer es sumar. Ahí está. El perímetro sería 16. Aquí 16 sería 2 veces 16. Todo hasta esta esquina, hasta este vértice sería 9. Lo mismo por acá, 9. 2 veces 9. Luego tenemos, esto vale 5, 5, 5. Ok, 4 veces 5. Aquí hay 5, 5 y 5, 5. O sea, quiere decir 8 veces 5. Y finalmente acá tenemos 1 y 1, 2 veces 1. Sumamos todo, nos debe dar 92 centímetros. Eso sería el perímetro de la hoja que queda. Recuerda que hoja que está quedando una vez hecho los cortes. Ejercicio 6. La figura muestra ABCD que representa un terreno rectangular. O sea, todo esto es el terreno rectangular. Y las regiones sombreadas están limitadas por líneas paralelas entre sí. Si AB vale 60, todo esto vale 60, BC vale 80, toda esta longitud 80, halle la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Queremos perímetro del perímetro y perímetro. Quiero el perímetro de estos tres terrenos, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Recuerda que estas líneas todas son paralelas, ¿no? Ahí, paralelas. Lo mismo, estas de acá también son paralelas. Entonces aquí lo puedo llamar un A de este terreno, A de este terreno, ahí le llamo B. Si este de acá es B, el de acá también sería B. De este terreno, si a él le llamo un C, esta longitud, por ser líneas paralelas, él debe ser C. A ese terreno, si a esta longitud le llamo M, si a este de acá le llamo N, como son paralelas, él debe ser N. Si a este le llamo un P, por ser paralelas, este también vale P. Recuerda que son líneas paralelas, ¿no? Entonces, si yo quiero el perímetro de esta figura, P1 sería sumar sus cuatro lados. Entonces sería, este vale A, este también vale A, este vale M, sería 2 veces A, 2 veces M. Eso sería el perímetro de P1. Lo mismo para P sub 2. Para el terreno, para el segundo terreno, sería B, B y N, N. Y lo mismo para el tercer terreno. C, C, P y P. Entonces, el perímetro total sería pues perímetro del primer terreno, perímetro del segundo y perímetro del tercero. Ahora, si yo junto este A con B y con C, me va a dar todo BC. Todo BC vale 80. Si yo junto M, N y P, todo esto es AB que vale 60. Ahora, hemos dicho que el primer terreno sería 2 veces A, este vale A, este vale A, este vale M, entonces 2 veces A, 2 veces M. Para el terreno 2 sería 2 veces B y 2 veces N. Y para el tercer terreno sería
2 veces P y 2 veces C. Bueno, queremos de todo el terreno, sumamos, hay que sumar estos tres perímetros. Sería el perímetro total y eso nos va a dar 2 veces ABC y MNP. Ahí está, ABC, MNP. Pero ya sabemos cuánto vale A más B más C. Eso vale 80, ¿no? Ahí está, A más B más C vale 80. Reemplazo. Y M más N más P, eso vale 60. También reemplazo. Por tanto, tendríamos pues 2 veces, el perímetro de lo que nos piden es 2 veces 80 más 60. 140 por 2, 280, ¿no? Eso sería el perímetro entonces de la parte sombreada. Entonces aquí si tenemos regiones sombreadas dentro de una figura y son rectas paralelas, ¿ya? Si tenemos rectas paralelas, entonces la estrategia es, si a este le llamo N, justamente será esta la misma longitud. Si a este le llamo P, será la misma longitud que esta de acá. Entonces, si este es B, es la misma longitud. Si este es C, es la misma longitud. La idea es juntar todo esto, ¿no? Porque eso es lo que nos dan como dato. Esa es la estrategia a utilizar para hallar perímetros. Pero requisito debe haber paralelas, eso sí, necesito que haya paralelas. Ejercicio 7. Nos dice, un albañil está diseñando una escalera con su respectiva columna de soporte para bajar a un sótano. ¿Cuál es el perímetro de la región sombreada? Bueno, acá tenemos la columna. Obviamente debe ser paralela a esta de acá, ¿no? Paralela. La escalera está diseñada de esta forma. Una escalera, pues esta debe ser horizontal y debe ser vertical, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de una escalera, pues, estándar, ¿no? Una escalera normal, ¿no? ¿No? Debe ser horizontal, vertical y así. Nos estamos hablando de que son paralelas, ¿no? Paralela, paralela, paralela y así, ¿no? Lo mismo, paralela, paralela, de esta forma, ¿no? Bueno, este también es vertical, este es horizontal. Ah, bueno, aquí esta sí es una, digamos, una diagonal, ¿no? O inclinada, ¿no? Esta sí está inclinada. Pero de ahí el resto son o verticales u horizontales, ¿no? Esa es una escalera estándar. Queremos el perímetro, el borde, sumar todo el borde de esas escaleras, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Lo que vamos a hacer es completar los valores de los segmentos en esta figura. Vamos a completar, a ver. Sabemos que esto vale 170, aquí vale 20, 120, 30, esto no lo sé todavía, este vale 20. Pero por dato nos dicen desde este punto hasta el otro 230. Bueno, vamos a completar nuestra figura. Ya hemos dicho que esto es 120, entonces yo puedo trazar acá una línea también 120. Aquí tengo 20, aquí tengo 30, hasta ahí tenemos que todo esto es 50. Y le quitamos 20, o sea, y este 20 sería 70. A 230 le quitamos 70 y yo puedo saber cuánto es esta longitud de este punto a este punto. Simplemente hay que restar 20, 30 y 20. Eso es lo que hay que restar. ¿Y eso cuánto nos da? Si restamos nos va a dar 160. Ahora 120, 160 por Pitágoras, yo puedo saber cuánto vale esta línea inclinada, ¿no? Sé cuánto vale la longitud. Simplemente aplico Pitágoras. E incluso esto es notable, ¿no? Triángulo notable, 120, 160. Recuerda que este es vertical y este es horizontal. 90 grados debe haber acá. Bueno, si desean le podemos colocar, ¿no? Colocamos ahí 90 grados. Ya está.
Bueno, por Pitágoras, ¿eso cuánto nos vale? Ahí está. Nos va a salir 200, ¿no? Entonces ya tenemos esta longitud. O sea, por esta parte inclinada ya no me preocupo porque sé que vale 200. Ahora, queremos todo el perímetro, ¿no? Bueno, tendría que sumar pues 30, 120, 20, 170. Esta de acá no sé cuánto vale. Bueno, estas pequeñas partes no sé cuánto vale, ¿no? Pero al final queremos el acumulado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, a ver, podríamos hacer lo siguiente. Lo que puedo hacer es, voy a juntar este pequeño segmento junto con él. Claro, el detalle está que yo no sé cuánto vale, ¿no? Llámale A si quieres, llámale B, juntas con él. Estoy juntando todas las horizontales, llámale C, llámale D, llámale E, llámale F y llámale G. Entonces, si juntamos el A, el B, el C, el D, el E, el E y el F, hasta el G, si juntamos todos ellos, eso justamente nos va a dar pues toda la longitud, toda esta longitud. No necesito saber cuánto vale A, B, C, cada uno no, pero juntado todo, justamente nos va a dar toda esta longitud. ¿No? Recuerda porque son paralelas, todas son paralelas. Entonces, eso es lo que nos conviene. Y lo mismo haríamos para averiguar, ¿no? De la misma forma haríamos para averiguar esta longitud. El de acá, lo mismo por acá, lo mismo esta longitud. Esas verticales. Si yo junto esas verticales, todas ellas, pero lo junto todo, no quiero averiguar uno por uno, si juntamos todo ello nos debe dar toda esta longitud, pues, los 170. O sea, acá no me voy a preocupar por cada partecita pequeña, sino lo tomo en conjunto. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, por eso dice, vamos a sumar las longitudes verticales. ¿Cuáles son longitudes verticales? Bueno, sería esto de acá, 170. Esta es una vertical. Acá tenemos otra vertical que sería 120. Y los pequeños pedacitos. Pero hemos dicho, estos pequeños pedacitos, al juntar, nos va a dar 170. O sea, sería 170, 120. Y estos pequeños de verde, que justamente también nos va a dar 170. Ahí está. 170, esto de acá, el otro 170 que es de las pequeñitas partes, pero juntado, y el 120 que viene a ser esta parte. Esas serían todas las verticales. Ahora juntamos las horizontales. Bueno, las horizontales que tenemos, tenemos esta parte que es 20, esta parte que es 30 y esta parte que es 20, o sea, tenemos 20, 30, 20. Y luego tenemos el A, el B, el C. Claro que hemos dicho que juntado, eso nos va a dar los 230. Entonces, eso es lo que hay que sumar. Entonces, 230 que viene a ser el juntar todas las pequeñitas horizontales. El 20, el 30 y finalmente el 20, que es esta de acá. Ya está, longitudes horizontales, longitudes verticales. Ahora, ¿qué nos falta? La inclinada, pero la inclinada vale 200. Listo, no hay más. Sumamos todo ello, nos debe dar 960, que vendría a ser perímetro de la escalera, ¿no? De toda esta escalera con columna y todo eso, ¿no? Su columna y las gradas y todo eso, ¿no? Recuerden que la escalera estándar es horizontal, vertical, ¿no? Bueno, y esta que era inclinada, ¿no?
Ejercicio 8. Don José tiene un terreno cuyo plano muestra la figura. Bueno, es así su terreno. Dicho terreno está dividido exactamente en 20 parcelas. Bueno, si contamos, acá tenemos 4, aquí hay 4, 4 por 4, 16 en esta parte, 17, 18, 19, 20, efectivamente, hay 20 parcelas. Todas son cuadradas y congruentes. Dicho terreno lo va a repartir entre sus 4 hijos, de tal manera que las 4 parcelas sean congruentes. ¿Cuál es el mínimo perímetro de dichas parcelas? Ya, entonces si acá nos ponemos a contar, hemos dicho que hay 20 parcelas. Ya tenemos 20 parcelas. Son 5 hijos. Dividimos. Eso significa, no, perdón, son 4 hijos. No, son 4 hijos. Entonces dividimos entre 4. Eso quiere decir que a cada hijo le debe corresponder 5 cuadrados pequeños. O sea, acá acá no necesitamos nuestro terreno, nuestros cuadraditos pequeños que ya tenemos. Estos cuadraditos no es necesario dividirlo, porque hemos visto un ejemplo que sí, a veces nos conviene dividirlo, ¿no? Pero acá no, porque acá ya son 20 cuadrados, son 4 hijos, a cada uno le toca 5. Ahora, pero dice, ¿no? Son 4 hijos, las parcelas deben ser congruentes o iguales, y quiero perímetro mínimo, dice, ¿no? Ahora, si nos está pidiendo perímetro mínimo, ¿de qué manera nos conviene, no? Entonces, justamente ahí viene cómo encontrar perímetro mínimo. Un ejemplo, nota, ahí está, aquí está la nota. ¿Cuál es esa nota? Supongamos que tenemos 4 cuadrados. Este es un caso, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos 4 cuadrados. Todos son iguales, entonces ahí están mis 4 cuadrados. Con estos 4 cuadrados, yo quiero formar una parcela, juntarlos como un rompecabezas. Entonces, si yo quiero perímetro mínimo, ¿de qué manera me conviene formar estos 4? ¿De qué manera, o sea, cómo los debo juntar estos 4 para que el perímetro sea mínimo? Bueno, nos conviene de esta forma, que compartan la mayor cantidad de lados. Entre cuadrado y cuadrado tiene que haber mayor cantidad de contacto, mejor dicho. No debe haber huecos, todo debe ser compacto. Bueno, si calculamos suponiendo de que el lado sea 1, vamos a poner que el lado de aquí sea 1, su lado. Entonces, esto sería pues, al final sería acá 2, y acá sería 2, pues. Entonces su perímetro de acá sería 8, ¿no? Perímetro sería 8. Pero nos conviene de esta forma, ¿no? Lo más que haya mayor cantidad de contacto entre los cuadraditos para buscar perímetro mínimo. Ah, y si yo quiero máximo, ¿cómo sería? Ah, bueno, que tengan menor cantidad de contacto, pues entonces nos conviene de esta forma. Y ahí, ¿cuánto sería el perímetro? A ver, perímetro, si sumamos, acá sería pues 4, arriba 8, 9, acá sería 10. Entonces, de esa manera nos conviene para buscar perímetro máximo y perímetro mínimo. Recuerda que el mínimo tiene que haber mayor contacto entre los cuadrados, ¿no? Mayor contacto entre los cuadrados. Y mínimo, tratar de que haya menor contacto, pues. Entonces, nos está pidiendo en nuestro caso perímetro mínimo. Entonces tratar de buscar de esta forma, ¿no? Pero en nuestro caso no son 4 cuadrados. Hemos dicho que era 20 parcelas, son 4 hijos, son 5 cuadrados. Ahora, ¿cómo haremos para obtener con 5 cuadrados? Pero la idea ya está para buscar el mínimo, ¿no? Entonces, ahí está, 4 hijos, 20 parcelas, de 10 metros de lado cada cuadrado pequeño. Y eso es cierto porque acá, ¿quién nos dice, no? Ahí está, cada cuadradito su lado es 10. Claro, si sumas toda esta longitud, aquí hay 5 cuadrados más el 6 cuadrados, 60. Lo mismo por acá, 60. Entonces, cada uno debe recibir 5 parcelas, cierto. Pero queremos que haya
el mayor contacto posible para buscar el mínimo. Recuerda que queremos mínimo. Entonces, lo que nos conviene es de esta forma. Pues ahí está. Ahí está. 4 lo más junto posible y ya 1 no queda otra, pues, porque no hay otra manera para que encaje. Ahora, aquí están los 5 cuadrados para un hijo. Se sobreentiende, o lo que debemos exigir en nuestro caso, es de que todos los terrenos deben ser congruentes. De esta forma deben ser. Entonces la pregunta es, ¿será posible en el resto que queda también buscar así congruentes ahí? Y si es posible, pues ahí está. Aquí están los 5 que nos muestra. Por acá también hay 5, son congruentes. Lo que queda, este está quedando. Y esto también, ahí está para los 4 hijos. Todas las figuras son congruentes. Y con perímetro mínimo porque hay mayor contacto posible entre los cuadrados. Bueno, nos está pidiendo el perímetro de todo este terreno entonces. Hemos dicho que los lados vale 10. ¿Cuántos lados hay? Acá habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería ese perímetro? 10 por 10, 100 metros. Ese sería el perímetro de esta pequeña parcela, ¿no? Y así, cada hijo va a tener parcelas iguales e incluso el perímetro también va, de hecho, si los perímetros son, si las figuras son congruentes, el perímetro va a ser el mismo. Bueno, ¿cómo quedó? ¿Todo bien? Perfecto, entonces quedó clarísimo. Entonces hay que tener cuidado con esto de los perímetros, ¿no? El perímetro, lo único que hay que tener cuidado es cuando hay partes huecas, ¿no? Cuando hay, porque ahí queremos el perímetro sería lo exterior y lo interior, ¿no? Pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y el otro que hay que tener cuidado es orden de información circular, ¿no? En circular, cuando te hablen derecha-izquierda, lo que vas a hacer es ubicarte en el lugar del personaje. Y si estás en un problema lineal, ¿no? Y te dicen derecha-izquierda, bueno, ahí simplemente lo que vas a hacer es eh, lo que vas a hacer es simplemente, eh, ¿cómo se llama? Ubicarte. Cuando es circular, te ubicas en el lugar del personaje y cuando es lineal, eso ya tú eliges. Si quieres, te pones en el lugar del personaje o no. Pero en el circular sí es recomendable ponerte en el lugar del personaje. Bueno, entonces, a ver, jóvenes, hacer la pequeña encuesta.